El canal del Congreso presenta. Hola, soy Paulina Usigli y les doy la más cordial de las bienvenidas a Cámara Alta. Arrancamos esta emisión con un tema de vital importancia que toca las puertas del Senado. Se trata de una iniciativa que impulsa un proceso progresivo para erradicar los plaguicidas y pesticidas de alta peligrosidad, definidos por la FAO como aquellos que representan riesgos agudos o crónicos a la salud o al medio ambiente. El crecimiento de la población en las últimas décadas ha obligado a incrementar la producción de alimentos, y esta situación ha condicionado la forma de producirlos, donde el uso de plaguicidas ha jugado un polémico rol. México es el 11º mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, a pesar de que algunos de ellos han sido señalados por ser altamente peligrosos y causar efectos negativos al medio ambiente y a la salud humana. Por lo que de continuar por esa ruta, se pone en riesgo la salud generalizada de todos los seres vivos en el planeta. Si bien los plaguicidas fortalecen los cultivos e incrementan la productividad agrícola, pueden generar impactos negativos sobre la salud, el medio ambiente y la propia agricultura. La Organización Mundial de la Salud ha expresado que los plaguicidas pueden provocar cáncer u ocasionar consecuencias para los sistemas reproductivo, inmunitario o nervioso. Durante los últimos 20 años, el crecimiento de la demanda mexicana por los plaguicidas se duplicó. Tan solo en 2018, nuestro país registró un consumo total de estas sustancias por 53,000 toneladas. En México existen 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con autorización para su uso y están presentes en insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes, principalmente para su uso agrícola, pero también se permiten para el uso pecuario, forestal, industrial y doméstico. Esto a pesar de que en otros países, al menos 140 de dichos ingredientes están vetados. Por ello, el Senado de la República presentó una iniciativa para impulsar un proceso progresivo de erradicación de plaguicidas altamente peligrosos mediante el control y monitoreo efectivos, priorizando los derechos humanos, especialmente a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud. Exhortamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que implementen las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como de llevar a cabo una constante capacitación, investigación e innovación. Además, se busca incorporar en la legislación la definición del término plaguicida altamente peligroso, con el fin de subsanar la deficiencia en su regulación y favorecer la sustitución de estas sustancias por otras menos contaminantes y más seguras para la población y el medio ambiente. La cultura tributaria se entiende como el conjunto de valores y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales. Cultura que lamentablemente en nuestro país no existe y que se traduce en un grave problema, pues no contribuir con el gasto público nos cierra posibilidades de desarrollo y cancela cualquier oportunidad de generar el bien común.
Si desde la educación básica en los programas de estudio se incluyera una materia que nos explicara la importancia sobre las contribuciones y la cultura tributaria, esto generaría un cambio de paradigma respecto a la concepción que generalmente tenemos sobre los impuestos, vistos como una carga que no sabemos dónde van a parar y que por el contrario constituyen el insumo principal de nuestra sociedad, a través del cual todos contribuimos a mejorar las condiciones del Estado, la Federación o el municipio. La cultura tributaria significa que tenemos que saber cómo presentar una declaración fiscal, cuánto vamos a aportar en cada impuesto, la forma de pagarlo. Son todo ese conjunto de normas que tenemos que, como ciudadano, saber para aportar ese recurso hacia el Estado. A diferencia de la cultura del civismo fiscal, que es entender por qué tenemos que dar ese pago de impuestos, por qué tenemos que hacer llegar esos recursos al Estado. El desconocimiento de la población sobre la importancia de los impuestos para la sociedad y las consecuencias de su evasión tanto para el Estado, Federación o municipio es un problema que se puede corregir, por lo que es necesario implementar un civismo fiscal desde la educación primaria para que las próximas generaciones crezcan con una cultura tributaria que aporte un crecimiento en las contribuciones. Sí es bueno que se creen estos programas desde la niñez para que los próximos profesionistas puedan aportar de mejor manera y en mayor cantidad impuestos y así tener más recursos para aplicar de nuevo hacia la sociedad. Por todo ello, la Cámara de Senadores avaló la reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación, que busca incluir la promoción de la cultura tributaria y el civismo fiscal en los contenidos de los planes y programas del Sistema Educativo Nacional como una condición para contribuir al bien común. Es importante educar a las y los estudiantes en los temas de cultura tributaria y civismo fiscal para formar los principios y valores que una sociedad solidaria necesita para poder lograr sus objetivos. Porque no se trata de imponer una normativa fiscal con penas para quien no cumpla con sus obligaciones fiscales, cuando puede brindarse la educación desde temprana edad. Brindar una educación desde temprana edad en esta materia propiciará que las niñas y niños vean el tema de aportación tributaria como un círculo virtuoso que redundará en mejores servicios públicos. Fomentar el civismo o cultura tributaria pueden servir como un instrumento adecuado para reforzar desde temprana edad la formación de los principios y valores que una sociedad necesita para lograr sus objetivos comunes, contribuyendo a superar el déficit en capacidad tributaria que aún caracteriza a nuestro país. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El principio de legalidad establece que la autoridad debe cumplir las atribuciones que se determinan en la Constitución, los tratados internacionales o la ley, prohibiéndose que en el ejercicio de sus funciones sea arbitraria o abusiva contra las personas. En caso de que una persona llegue a ser detenida, deberá existir una orden de aprehensión emitida por juez competente previa denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público, respecto a un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre sancionado con una pena de prisión. A ello se le denomina seguridad jurídica en materia de detención. Por lo que respecta a la seguridad jurídica para los procesados en materia penal, resulta que toda persona sujeta a este tipo de procesos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. En su caso, las mujeres y los hombres deberán ser recluidos por separado, y se prevé la posibilidad de que los internos cumplan sus sentencias en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio para su readaptación y posterior reinserción social cuando hayan cumplido su pena. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México.
María Soledad Luébano Cantú nació en la capital zacatecana el 26 de marzo de 1959, una ciudad que dicen tiene rostro de cantera y corazón de plata. Es licenciada en contaduría, pero con los años se decantó por la función pública, primero como integrante del Partido Revolucionario Institucional y actualmente como miembro del Movimiento Regeneración Nacional Morena. La senadora Luébano fue subsecretaria de Finanzas del Comité Estatal del Revolucionario Institucional y más tarde titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de su estado, tierra de mineros, agricultores y pintores de alto vuelo que alcanzaron el grado de coronel. En 2013 fue electa diputada plurinominal en el Congreso Zacatecano. 3 años después contendió a la presidencia municipal, pero no consiguió los votos necesarios para gobernar la gema colonial del norte. En 2018, Soledad Luébano fue electa senadora de la República, donde se desempeña como presidenta de la Comisión de Administración. Además integra las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Primera, de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores Europa y de Turismo. Orgullosa de pertenecer a la que en 2021 fue designada como la capital americana de la cultura y heredera de una de las grandes victorias de la revolución, la senadora Luébano hoy cierra filas del lado de la 4T en esta gesta de transformación que se dirime en la Cámara Alta a través de la política. Ella es la senadora María Soledad Luébano Cantú. La Organización Internacional del Trabajo define al acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Visibilizar todas las formas de violencia y acoso, principalmente en contra de las mujeres, es una de las asignaturas que el Senado ha tomado como bandera de lucha permanente y de ello les damos cuenta aquí en Cámara Alta. Muchas de las mujeres empleadas en plataformas digitales suelen sufrir violencia laboral y acoso sexual. Vivo en Playa del Carmen y mi vehículo para repartir productos es la bicicleta. Siendo mujer nos exponemos mucho a lo que es el fraude, las amenazas o el acoso, ya que somos pocas las mujeres que nos dedicamos a repartir comida, ya que la sociedad lo ve como trabajo más para los hombres. Y las legisladoras en la Cámara Alta están al tanto de esto. Los nuevos modelos de trabajo, las chiquillas, estas jóvenes en las nuevas plataformas de los repartidores. Hay un estudio de Graciela Benzúzan del colegio de Flaxo, que realmente hay muy pocas mujeres porque se enfrentan a situaciones difíciles, ya se están enfrentando, las jalan, las meten al departamento, el que pidió el pedido, las asaltan, hay mucha incluso discriminación en estas empresas. Pues aunque el artículo 123 de la Constitución dicta que toda persona tiene derecho al trabajo digno, las agresiones físicas, verbales y psicológicas siguen siendo cotidianas en centros de trabajo, especialmente para las mujeres. De acuerdo con las cifras del INEGI, aproximadamente 2 millones de mujeres padecieron distintas formas de violencia en el último año. Cifras espectaculares, y más de 95,000 abandonaron su empleo por algún problema de violencia laboral. De ahí que el Senado convocara a un foro virtual para dar seguimiento a las medidas impulsadas para proteger derechos laborales. Desde el 2006 introducimos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y ahí incorporamos la violencia laboral como los actos u omisiones en abuso de poder que dañan la autoestima, la integridad, la libertad, la seguridad de las víctimas y por supuesto que impide nuestro desarrollo y atentan contra la igualdad. Las consecuencias de la violencia laboral son para todos. También es importante decir que el 91% no
denuncian esta violencia. Entonces, es algo que sucede, que no se habla, que no se denuncia y que tiene impactos importantes a nivel psicológico, llega a ser una causa importante para que las mujeres salgan del mercado de trabajo y con eso tiene impacto en sus familias, en su vida y en la propia economía. El acoso laboral no solo daña a la persona acosada en su integridad física y psíquica, sino que implica un grave daño a nuestra sociedad. Actualmente existe un protocolo para que empleadas, empresas y ciudadanos sepamos cómo prevenir violencia laboral. Conocerlo y llevarlo a cabo es un paso hacia la igualdad. La tarea es de empresas, es de sindicatos, es del propio gobierno, de la ciudadanía. Porque sabemos que si no hay protocolos o mecanismos claros, realmente se vuelve muchísimo más difícil para las mujeres denunciar y eso hace que tengan que estar conviviendo con sus agresores. Por diversas razones, ya sea políticas, sociales y hasta militares, 1821 fue el año en el cual se consumó la llamada Guerra de Independencia, arrancada 11 años antes en el pueblo de Dolores. En el contexto de aquella fecha, dos personajes se convirtieron en piezas clave de la consumación. Por un lado, el gallardo general de origen criollo, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Y por el otro extremo, aquel a quien solo sus tropas rebeldes llamaban general, y sus enemigos simplemente señor guerrero, mezcla de indio, africano y mestizo. Se dice que todo comenzó a través de un intercambio de cartas y un supuesto abrazo que selló el inicio del fin de la guerra en Acatempan, una población localizada en el municipio de Teloloapan, al norte del actual estado de Guerrero. Conciliar los dos bandos opuestos con tanta sangre derramada e intereses de por medio no fue nada sencillo. Sin embargo, el ideal de libertad para todos y con todos se incluía a los indígenas y afrodescendientes, criollos y mestizos de cualquier casta, hizo posible la alianza impensada. El Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías fue un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 y se publicó el 17 de marzo del mismo año. El documento también es conocido como Plan de Independencia de la América Septentrional. Aquel documento abrió el camino rumbo a la muy noble y leal Ciudad de México, misma que el 27 de septiembre de 1821 vio desfilar al ejército trigarante, con Agustín de Iturbide a la cabeza y un Vicente Guerrero discreto y menos pretencioso. Tras la entrada triunfal del día 27, por cierto, fecha del cumpleaños de Iturbide, el 28 de septiembre se reúne en Palacio Nacional la Junta de Gobierno y declara finalmente la independencia del Imperio Mexicano. Fue hasta entonces cuando el mismo Agustín de Iturbide envía una carta a Juan de O'Donojú, quien era el último jefe político y militar, y le dice: como usted podrá ver, a partir de este momento, cesa usted en sus funciones de jefe político y capitán, terminando así con el periodo colonial español imperante desde 1521. Orden y legalidad, esa fue la promesa, o al menos la pretensión de Agustín de Iturbide al ceñirse la corona de emperador, comenzando con ello una nueva etapa que, con tropiezos y todo en contra, los historiadores denominan la historia del México independiente. De pie y con un minuto de silencio, se despidió la Cámara Alta del ideólogo, humanista, editor, académico y político Enrique González Pedrero.
Don Enrique nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de abril de 1930. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de Sociología, Economía y Ciencia Política en la Universidad de París. Doctor honoris causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y por la máxima casa de estudios. Fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, misma que bajo su gestión se convirtió en facultad. Fue senador de la República por primera vez de 1970 a 1976 y poco después director del Canal 13, primer antecedente de la televisión de Estado. González Pedrero fue gobernador de Tabasco de 1983 a 1987, estado donde era ovacionado hasta la fecha por la extraordinaria labor educativa, cultural y de obras públicas, así como el impulso a programas sociales y democratización comunitaria desarrollada durante su gestión. Director del Fondo de Cultura Económica y embajador de México en España, don Enrique volvió a la Cámara Alta para incorporarse como senador de la República a la 57ª legislatura. A lo largo de su vida, Enrique González Pedrero escribió una treintena de libros como parte de su legado al pensamiento mexicano. La curul de uno de los intelectuales más prolíficos que han desfilado por el Senado lamentó su partida el lunes 6 de septiembre pasado, cuando don Enrique, a los 91 años, se fue a unir con su compañera de vida, Julieta Campos. A lo largo de su fructífera vida, fue impulsor de la cultura y la educación en México, desde la academia y desde el ejercicio del poder. No solo Tabasco tendrá siempre en su corazón la huella de su trabajo. El país entero pierde a un gran humanista, a una excelente persona, quien deja un legado político e intelectual, significándose como uno de los tabasqueños más connotados en la vida pública de nuestro país. Algunos de los bienes que han sido asegurados, embargados o decomisados, así como aquellos que fueron recibidos en pago para cubrir toda clase de créditos fiscales a favor del gobierno federal, lejos de convertirse en un ingreso, se convierten en una carga al propio erario, pues el gobierno no puede ser propietario de bienes que no sean aptos para el servicio público. Al respecto, y con una votación dividida, el Senado decidió avalar el proyecto originado en la Cámara de Diputados, a través del cual se establece que se podrán enajenar bienes públicos mediante sorteo. Llegó al Pleno del Senado uno de esos dictámenes de reforma que dividen opiniones, y aunque en el fondo del mismo casi todos coincidieron, ahora lo que no convenció a la oposición fue la forma como se concretaron las modificaciones al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Con estas reformas se dota al Instituto para devolver al pueblo lo robado de las herramientas jurídicas con la finalidad de que el sorteo sea una opción a través del cual el instituto pueda enajenar los bienes a través de un mecanismo transparente. Dicho mecanismo servirá para aquellos bienes inmuebles que no sean aptos para el servicio público o estén ociosos y que representen una carga al erario, permitiendo al gobierno allegarse de recursos para el beneficio de la sociedad. Vinieron los votos particulares y con ellos las primeras razones para votar en contra. Coincido en que el sorteo es una forma de democratizar el acceso a los bienes públicos. Pero lo que no comparto con la mayoría es la idea de agregar la palabra sorteo a dos leyes. Es suficiente para que las autoridades puedan disponer de sus recursos a través de este procedimiento con apego a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez consagrados en la Constitución, y es pregunta. Digámoslo claro, solo crean la figura, pero efectivamente no le ponen reglas. Y esto no es algo que estamos pidiendo fuera de la normatividad, pues la propia ley de enajenación de bienes nacionales tiene un capítulo específico para ponerle reglas a cada figura, la licitación, las subastas, los remates, etcétera, pero no así con sorteos. Las posturas, previo a la votación en lo general de los dictámenes, se expresaron así en la Cámara Alta, algunas de ellas en forma de cuestionamiento.
Primero, ¿cuáles serán los procesos a observarse para realizar estos sorteos? ¿Todos los bienes serán susceptibles de sorteo? ¿Habrá una secuencia en donde los bienes que no pudieron ser licitados ni subastados serán sorteados? ¿Qué estructura, qué orden va a tener este procedimiento? Y alertamos de una vez, ¿qué va a pasar con los procedimientos de compra de estos boletos? Desafortunadamente, esta herramienta que se está proponiendo no está debidamente consolidada, es decir, jurídicamente tiene carencias que se debieran de solventar. Si se quieren hacer las cosas bien, los dictámenes tienen que ser mucho más cuidados y deben de tener un orden procedimental, que es lo que no sucede con esta nueva herramienta que se le está dando al gobierno federal. He escuchado que se dice que no está reglamentado nada. Lean, por favor, el Diario Oficial de la Federación. El 14 de mayo en el Diario Oficial de la Federación viene reglamentado todo lo que están aquí diciendo que no está reglamentado. Lean, por favor, el Diario Oficial de la Federación y vean las mañaneras del presidente para que debatan con argumentos. Era una perdedera de dinero al erario público y esta reforma que estamos proponiendo lo único que hace es darle una herramienta más al gobierno para que pueda enajenar los bienes a través del sorteo, que básicamente es la enajenación de bienes cuyo destino queda sujeto al azar. 60 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones, puso fin a este capítulo en la Cámara Alta y ahora toca a la ciudadanía estar atenta para que este nuevo mecanismo funcione cual ha sido expresado en este mandato y de verdad sea devuelto al pueblo lo robado. Con esta información despedimos la actual emisión de Cámara Alta, pero desde este momento abrimos la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de esta revista informativa enfocada en la agenda del Senado de la República. Los medios de contacto que ahora aparecen en pantalla quedan a su libre disposición para que nos regalen sugerencias, comentarios o aclaraciones, mismos que les aseguro serán bienvenidos y atendidos con puntualidad. A nombre de quienes realizamos este programa, me despido. Soy Paulina Usigli. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó